Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. En este día martes damos las gracias a Dios porque nos permite una vez más poder estar en vivo y poder transmitir a cada uno de ustedes la palabra del Señor. Estamos contentos de poder, como le dije, saber que estamos bien, que el Señor está con cada uno de nosotros, que su presencia nos ha guardado, nos ha cuidado y siempre el Señor estará con nosotros. Así que damos a cada uno de ustedes la bienvenida en esta noche que se están conectando ya a la página de Elim Chicago. Hoy día martes, hoy tenemos enseñanza y pues tenemos también oración que clamamos a Dios y le pedimos que Él se glorifique, ¿verdad? De una manera especial, una manera hermosa. Así que esperamos que todos los que están sintonizándonos tengan su Biblia, ¿verdad? Que siempre le pedimos que tenga su Biblia, la palabra del Señor, para poder compartir y poder leer lo que estamos nosotros compartiendo. Yo creo que traemos, como siempre, un tema interesante, ¿verdad? El cual Dios quiere que hoy le pongamos atención. Pero antes quisiera siempre dar las gracias a todos los hermanos que están con nosotros, ¿verdad? Ayudándonos para que las transmisiones y todo pues sean beneficiosas a cada uno de nosotros, como es el grupo Alabanza, nuestro hermano Luisito y con su familia que estuvieron el día de hoy ministrando la alabanza. Dios los bendiga. Antes de ellos estuvo Yadira con su familia también, ¿verdad? Y agradecemos a Dios que lo están haciendo y que están ministrando las vidas de esos niños que pues necesitan, ¿verdad? También recibir la palabra del Señor. Así que en esta noche quisiera también recordarles, ¿verdad? Que tenemos los servicios todos los días, ¿verdad? Para que usted pueda estar ahí conectado. Y este domingo le toca al grupo número 1 y grupo número 2. El grupo número 1 por la mañana, grupo número 2 por la tarde. Esperamos que usted asista y que no deje de asistir a la iglesia, ¿verdad? Que estemos ahí buscando y como se lo hemos estado diciendo, hoy más que nunca tenemos que estar muy, pero muy cerca de nuestro Dios, buscando su presencia, estar preparados para su venida y pues trabajando en la obra, ayudando al que podamos ayudarle también. En esta noche quisiera entrar en lo que es las peticiones de oración, las necesidades que hay y pues quisiera comunicarles que nuestro hermano Juanito Lima, pues como ya le dije la semana pasada, ¿verdad? Lo anuncié también el domingo. Yerno pues está con el virus, está en casita, pues gracias a Dios mi hija Mónica y mis nietos no tienen el virus, salieron negativos, están apartaditos y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque pues a mi hija que está esperando su bebé pues no fue contagiada y estamos muy agradecidos con Dios, pero pidiéndole al Señor que también ayude a Juanito para que él pueda salir lo más pronto de ahí. Y el día de hoy pues recibió otras noticias también referente a nuestro hermano Ramón Peralta. Nuestro hermano Ramón Peralta también fue diagnosticado positivo con el virus. Estemos orando por él, por favor, pidámosle a Dios que en su misericordia el Señor los saque pronto, ¿verdad? No entremos en pánico, no entremos en ese temor, ¿no? Pues si va a dar el virus, hagamos lo que los doctores nos dicen, tomemos la medicina, cuidémonos, pues separémonos, ¿verdad? De las demás personas y pues la familia que nos ayude ahí a estar ahí al pendiente también de cada uno, ¿verdad? Entonces les pido que en el amor del Señor estemos clamando a Dios por mi hermano Ramón Peralta y por su familia y también por nuestro hermano Polito Nufio también dio positivo esta semana y también está en su casita haciendo la cuarentena. Les pido también oración por Pastor Paul Nufio, ¿verdad? Hasta ahorita creo que solamente él está de la casa y pues estemos orando por la familia. Parece ser que el niño pequeño sí tenía un poquito de fiebre, no sé cómo seguiría, pero estemos orando por Paul Nufio, por favor, en el nombre del Señor. Y cuidémonos, hermano, oremos por los que necesitan que oremos y usted y yo, cuidémonos, ¿verdad? Mantengamos la precaución, la distancia, la mascarilla y
Y pues yo le decía hoy a mi esposa, lo menos que tengamos que salir a hacer cosas, si es muy necesario salir, salgamos. Si no, no tenemos nada que ir a hacer afuera, no es necesario salir, ¿verdad? Y pues gracias a Dios nos ha cuidado el Señor como a usted. Pero estamos clamando a Dios para que todo este virus pues sea de una manera u otra se acabe, pero lo que estamos viendo es que parece que está incrementando el virus. Cuidado, tengamos mucho cuidadito con eso, por favor, mis hermanos, encomendémonos al Señor y pues, ¿verdad? Adelante en el nombre de Cristo Jesús. Pero también quisiera contarle de que la semana pasada estuvimos orando por un niño de 1 año y 5 meses que vive en El Salvador, que es un familiar de mi hermano, un sobrino de mi hermano José Cruz. El niño se llama Emerson Cruz Quintanilla. La semana pasada le dije que el niño pues recibió una quemadura en su carita y parte de su cuerpo con que le cayó agua caliente. Entonces pues se lo llevaron de emergencia, pero el hermano José me llamó que gracias a Dios ya está mucho mejor el niño. Pues gracias a Dios ya lo han atendido y nos daba las gracias por todas las oraciones que se hicieron por él, ¿verdad? Pero que siguiéramos orando también para su pronta recuperación. Estamos contentos por eso. Y también quisiera recordarles, ¿verdad? También a los hermanos que tienen sus preadolescentes, que todos los días sábados a las 6 de la tarde el grupo de preadolescentes tiene su enseñanza. Así que el grupo de preadolescentes todos los sábados tienen su enseñanza a las 6 de la tarde. Así que por favor les recordamos a los padres eso para que se acuerden, que o los que no sabían, que sepan que a través de lo que es Zoom, ¿verdad? Se está transmitiendo esta enseñanza para los preadolescentes todos los sábados a las 6 de la tarde. Para más información referente a esto, comuníquese con nuestra hermana. Se me va el nombre ahorita. Bueno, está el hermano Carlos Villegas, también está Mirtita, perdona, se me escapa el nombre a veces. Mirta Cabrera, esposa de Henry. Usted se puede comunicar con ella o con el hermano Carlos Villegas, que también está trabajando con los adolescentes. Hermano Vinicio también Flores, ¿verdad? Para que le dé más información de cómo pues meterse a la página de Zoom. Muy bien, también mis hermanos, hoy estuve hablando es más, me llamó el hermano Juan Godínez y creo que es algo importante que les comente esto, ya que estamos en este mes de octubre donde el no cristiano, el impío, ¿verdad? No todos tal vez, pero el que no conoce a Jesús o al que hace estas prácticas del Halloween, pues se celebra Halloween, y pues nosotros no creemos en nada de eso, sabemos de que eso no es de Dios, y por lo tanto le hemos avisado siempre a ustedes que tengan mucho cuidado con celebrar esta fiesta y de no mandar a sus hijos ni de vestirlos, ¿verdad? Para salir a pedir dulces. No creemos en eso no es de Dios. Pero lo que me llamó la atención fue lo que el hermano Juan Godínez me comentaba referente a la escuela, referente a que debido a que estamos en ese tiempo, su hijo de Juan recibió una tarea donde él tenía que pues hacer el papel de un personaje, y lo que le mandaron a él de deber fue literalmente lo que decía la tarea es que él se imaginara que él había vendido su alma al diablo, y que después el diablo vino y le vino a decir, ¿verdad? Y que después de que le vendió el alma al diablo, el diablo se la regresó, por decir así, y luego el diablo vino y le pidió un favor a la persona que había vendido el alma. Entonces el punto está en que la maestra le estaba diciendo al niño que él se metiera en el personaje de que él le había vendido su alma a Satanás y que hiciera una historia de eso. Entonces, imagínese, hermano, imagínese lo que estamos viendo en las escuelas, y eso yo creo que usted tiene que estar bien pendiente con las tareas que le están dando a sus hijos. Eso me lo contó el hermano Juan Godínez. Ya le habían dado otra tarea donde también
donde le habían puesto referente a un muñeco que tenía un espíritu dentro. Y lo están haciendo por estas fechas, pero el impío no sabe de esto, y además Satanás se aprovechó de eso con nuestros hijos, hermano. Yo quiero que usted por favor revise la tarea que le están dando sus hijos. El hermano Juan y su esposa Taijen llamaron a la escuela y le dejaron saber a la maestra que pues su hijo no iba a hacer esa tarea, pues que no creíamos en eso, y la maestra dijo que pues estaba bien, no había problema, le iba a otra tarea. Pero muchas veces usted no revisa las tareas de sus hijos, y hay que revisar. Están cambiando muchas cosas en las escuelas, mis amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, por favor. Y mire, ¿sabe qué? Me da mucha tristeza el saber que también hay niños que están estudiando a través de vamos a decir así, de Zoom, ¿verdad? Que los maestros están con la internet trabajando con ellos en casa, pero hay muchos niños que se están quedando solos en su casa, ¿verdad? Y los dejan ahí, y los padres, yo sé que tienen que salir a trabajar o no sé, pero me da mucha tristeza saber que esos niños están solitos, ¿verdad? Y que tienen que estar ahí con los maestros trabajando. Y se lo digo porque nosotros hemos tenido a nuestros nietos aquí en casa y hemos estado con ellos, ¿verdad? Y miramos todo lo que está sucediendo, y es difícil si el niño se distrae, o el niño puede sacar otras cosas, ver otras cosas en la computadora. Hay que estar pendientes, ¿verdad? Y me da mucha tristeza de aquellos que dejan a sus hijos solos, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado, y especialmente con las tareas que les están dando para este tiempo a los niños. Si usted ha recibido algo así, o algo de Halloween para sus hijos, usted tiene todo el derecho de llegar con la maestra, escribirle, llamarle y decirle: nosotros no participamos de eso, mi hijo no puede hacer esa clase de tareas, o simplemente no la va a hacer porque no creemos en eso. Entonces tiene usted el derecho de hacerlo, pero no se quede callado, hermano. Tiene que usted dejar saber por qué usted no quiere que su hijo reciba eso. Entonces sí es bastante difícil. Y otra cosa que Juan me estaba diciendo es acerca de un formato que se está ya dando en las escuelas, donde a los niños, hermano, les ponen a escoger, ¿verdad? A escoger, por ejemplo, en el libro hablan de los varios géneros, ¿verdad? Entre ellos habla del homosexualismo, y entonces le dejan saber a los niños ya desde chiquitos. Ya viene eso es como un currículum ya en la escuela, donde ellos tienen que examinar eso y ver si es niño o niña o es homosexual. Imagínese usted, hermano. Y entonces que ya le dicen a los niños que ellos no tengan pena, que miren, como quien dice: quiero que miremos y que te definas cuál es el sexo que tú tienes, ¿verdad? Por decirlo así. Y entonces están haciendo eso en las escuelas, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Eduque a sus hijos, enséñele. Si es una niña, por favor, siéntela, háblele de lo que ella como mujercita es, o si es varoncito, explíquele cómo nacen los babies. Tiene que tener una escuelita bíblica usted enseñándole la palabra de Dios a sus hijos, porque si no, otros les van a enseñar cosas que no son, porque lo que quieren hacer con la nueva generación es cambiarle totalmente las cosas de Dios, hermano. Es increíble cómo el mundo se está pervirtiendo. Entonces quiero comunicarles eso para que estemos pendientes de nuestros hijos, ¿ok? Por favor, mis amados hermanos. Muy bien. Quiero también que estemos orando por cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Que están necesitados de cualquier oración. Hoy vamos a orar por ellos también, y como siempre, nuevamente repito, debemos de orar por todos los pastores, por los hombres que están en autoridad, por las autoridades gubernamentales. Hermano, tenemos que clamar a Dios. Clamen por los ministros, por los pastores, por la esposa del pastor, por sus hijos, hermano. Clamemos, por favor, en el nombre del Señor. Ayúdenos a clamar, así como nosotros clamamos y oramos por ustedes, así nosotros anhelamos que oren por nosotros. Y es importante orar por el ministro de su congregación, donde usted se congrega, amado hermano que me está escuchando, ¿verdad? Que no es de nuestra congregación, y los de la congregación pues deben de estar orando por nosotros. Y los que no son de esta congregación, orando por su pastor, por su ministro, pidiéndole a Dios que los guarde y que los proteja donde quiera, en cualquier parte del mundo donde esté. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que se glorifique en todo esto que vamos a estar
orando las necesidades de los que están con el virus, por otras enfermedades, por falta de trabajo, por la economía, por problemas en casa, con hijos, con depresión, con tristeza, con ansiedad. Hay muchas cosas que tenemos que estar orando el día de hoy, pero tenemos que confiar en que nuestro Dios está con nosotros. Así que vamos a orar. Ayúdenme por favor, inclinando su rostro y cerrando sus ojitos y en comunión todos, pidiéndole al Señor que Él obre sobre cada una de estas necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nos acercamos delante del trono de gracia. Ahí estás tú sentado lleno de gloria y de poder, Señor, y conoces nuestras necesidades. Pero hoy venimos, Señor, a presentártelas y venimos a decirte, Señor, te necesitamos a cada momento de nuestra vida. Y hoy, Señor, hemos puesto en este papel las necesidades que hay y que tú las he dicho y que tú ya las conoces. Te pedimos por mi hermano Ramón Peralta, Señor Jesús, por favor, en el nombre de Cristo, para que, Señor, ese virus se vaya pronto de su cuerpo, como también en la vida de Paul Nufio, también, Señor, y de Juan Lima. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando tu misericordia y tu gracia sobre sus cuerpos. Por favor, Señor, que pasen pronto todo esto. Te lo suplico y que salgan victoriosos en medio de esta prueba. Te lo suplico en el nombre de Jesús y cualquier otro hermano que pueda estar también con el virus. Pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano de poder, de sanidad, de gloria, Señor, para que ellos puedan ser restablecidos lo más pronto posible. Señor, hay otras necesidades también que hay, como falta de trabajo, la economía, tal vez en algún hogar, problemas en el hogar con la esposa, el esposo, los hijos. Probablemente, Señor, hayan también diferentes necesidades en otros con familiares en su país o migratorios. Señor, oramos, Padre, para que tú te glorifiques de una manera, Señor, poderosa. Y hoy venimos a pedirte, Señor, especialmente por nuestros niños, por los niños de mis hermanos, por nuestros nietos, por cada uno de nuestros hijos, Señor, porque estamos viendo, Señor, la manipulación que hay en las escuelas y lo contrario que están haciendo, Señor, de quitar la verdad por meter mentiras y por hacer cosas que no son agradables. Te pido que cuides a nuestros hijos y que nosotros como padres, Señor, tomemos la responsabilidad de enseñarles y educar a nuestros hijos con la palabra santa para que ellos, Señor, no se desvíen, para que no sean confundidos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu misericordia sobre ellos cuando estén en sus horas de estudio, por favor, Padre. En el nombre de Jesús, porque sabemos que, Señor, se está incrementando la maldad, la malicia, la perversión. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que podamos nosotros ser más que inteligentes y más que vencedores para enseñarle a nuestros hijos tus verdades, tu palabra. Señor, vengo a pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor, si tiene alguna otra enfermedad en su cuerpo, que tú, Señor, extiendas tu mano de poder y le sanes también, Señor. Cualquiera sea la necesidad que hoy tu pueblo tenga, Señor, pedimos que tú extiendas tu mano de misericordia. Por favor, Señor, pedimos por nuestros servicios, tanto, Señor, por la internet, como pedimos también los días domingos que nos reunimos, los dos cultos. Pedimos que tú nos llenes de tu espíritu, nos ministres la palabra, cuando llega la palabra, la adoración, la alabanza, en todo lo que hacemos en un servicio. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Y pedimos, Señor Jesucristo, tu protección sobre cada uno de mis hermanos que salen a trabajar, que salen a ganarse el pan de cada día. Por favor, Señor, ayúdales. Cuídalos, protégelos, guarda, Señor, su salida y su entrada. Por favor, Padre del cielo, estamos, Señor, confiando de que tú estás con cada uno de nosotros. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza. En ti confiamos, Señor. Glorifícate. Señor, estamos esperando tu venida. Que estemos preparados, que estemos, Señor, buscándote, Señor, de todo corazón, apartándonos, Señor, de todo lo que nos pueda contaminar, de todo lo que es el pecado, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús te suplicamos, Dios de la gloria, que toda tentación que venga podamos huir de la tentación, Señor, y no caer en la presa del enemigo. Por favor, Señor, guarda nuestra fe, que nuestra fe esté, Señor,
estable, que esté, Señor, fundamentada en la roca que es Cristo, que nada nos haga retroceder, Señor, de nuestra fe. Por favor, Padre del cielo, pido por todos los jóvenes de la iglesia, pido, Señor, Dios mío, por cada uno de los matrimonios, de los niños, de los adolescentes, preadolescentes, de los bebés, Señor, también de los que están en un vientre de una madre. También pedimos que tú los protejas y los cuides, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy vengo a pedirte por cada uno de los pastores, cada uno de los ministros en todo el mundo, tus siervos, donde tú los tengas, ministrando, Señor, trabajando en tu obra, Señor. Por favor, glorifícate, úsalos grandemente, úsanos para tu gloria, que edifiquemos la iglesia con tu ayuda, Señor. Tú eres el que edifica la iglesia y tú nos usas a nosotros, Señor. Eso es lo que queremos, que tú seas el que la edifiques, porque eso es lo que dice tu palabra. Tú eres el que la edifica, nosotros solo somos instrumentos en tus manos. Por favor, Padre de la gloria, guarda a cada uno de los pastores, guarda a los apóstoles, a los profetas, guarda, Señor, a los maestros, guarda a los pastores, Señor, a los evangelistas que son tuyos, Señor, que hablan tu palabra de verdad. Por favor, en todo el mundo donde estén, cuídalos, protégelos y llénalos con tu poder, Señor, y háblanos. Hoy estamos atentos a la voz del Espíritu, lo que el Espíritu quiera decir a la iglesia, Señor. Dirígenos para, Señor, estar predicando mensajes que edifican y que hablan, Señor, de una preparación, y que lo que estamos viviendo también, Señor, que tenemos que tener mucho cuidado. Por favor, Señor, pido por todas las autoridades que tú has delegado en todo el mundo, Padre, por todos los presidentes, por todos, Señor, los gobernantes, por todos los alcaldes. Por favor, pedimos por todos esos hombres que están en eminencia, que tú los ayudes, Señor, que la gracia de tu Espíritu esté sobre de ellos. Dirígelos, por favor, Padre. Y pedimos por estas elecciones que vienen, Señor, para el país donde vivimos en este noviembre 3. Pedimos, Señor, que tú seas el que hagas lo que tú quieras, Señor, porque es tu obra, es tu casa, es tu iglesia, es tu pueblo, es tu gente la que estamos esperando tu bendición, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en todo esto, Señor. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, y te pido, Señor, que hoy la palabra que vamos a compartir sea una palabra que edifique nuestras vidas. Háblame, edifica mi vida, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra se haga con poder, con autoridad, con conocimiento, Señor, sin ninguna herejía, sino que tú, Señor, sea dirigida por el Espíritu. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están sirviendo en la iglesia, Señor, a cada uno de los del consejo, Señor, a cada uno con sus familias. Bendícelos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y gracias porque tu mano de poder ha estado ahí para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a entrar en el estudio de esta noche, y quisiera que buscara en su Biblia, ¿verdad? Que tenga su Biblia ahí a la mano. Vamos a buscar en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 vamos a leer, y el tema que hoy quiero compartir con ustedes con la ayuda del Señor es una pregunta. Y piense en la pregunta que hoy le voy a hacer a usted, y tal vez usted la va a contestar ahí en su casa cuando lea lo que yo voy que usted medite en lo que yo voy a leer, en esta pregunta. ¿Debemos obedecer las leyes humanas? ¿Sí o no? ¿Debemos obedecer las leyes humanas? Ahorita hay un gran conflicto, hermano, y verdaderamente el conflicto que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos con esto de las elecciones y de las autoridades que hay, el pueblo de Estados Unidos está bastante dividido, y a veces por eso es que se pierde mucho la confiabilidad, ¿verdad?, en las autoridades. Pero hay algo que quisiera yo compartir con ustedes el día de hoy, porque creo que es importante. Porque lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber es qué dice la Biblia concerniente a obedecer o a respetar las autoridades. Y eso es muy importante. Y no solamente las autoridades, digamos, gubernamentales, sino que las autoridades que Dios ha delegado
en el cuerpo de Cristo, que eso también es muy importante el poder hablar. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, porque esa es nuestra base, la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice concerniente a respetar las autoridades, a obedecer a autoridades? Bueno, a mucha gente sé que no le gusta la política ni nada por el estilo, y estoy de acuerdo, no hay que meterse mucho en eso, pero tampoco hay que estar ajeno a quienes nos gobiernan, quiénes son las autoridades, qué es lo que ellos piensan, cuáles son sus principios y sus valores en el día cuando uno tenga que hablar de ellos, o en este caso votar por ellos para que sean elegidos o reelegidos. Entonces, de una manera u otra, sí debe de interesar a la iglesia. Y es más, aquí en Romanos capítulo 13 y verso 1, mire lo que dice la palabra del Señor referente al tema que estamos hablando. ¿Debemos obedecer las leyes humanas? Bueno, Romanos 13:1 dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Entonces la autoridad, la autoridad y las leyes fueron puestas por los transgresores, por aquellos que no obedecen, por aquellos que hacen cosas malas. Entonces se pusieron las leyes, se pone la autoridad tanto del ejército como autoridades como los policías, ¿verdad? Entonces se pusieron para las personas que hacen cosas malas. Pero si usted y yo que no estamos involucrados en cosas malas, para nosotros la autoridad es buena. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada en contra de la ley que sea un motivo para que nos agarren presos o algo, ¿verdad? Sino que el que está haciendo las cosas bien no debe de temer a la ley ni a la autoridad. ¿Sí me explico? Entonces, sigamos viendo, porque Tito, vamos a la carta de Tito. Aquí hay otra cosa importante. Tito 3:1 nos habla del mismo tema. Pero Pablo aquí en Romanos nos está diciendo que, ¿verdad? Tenemos que nosotros someternos a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. Dios es el que pone todas las autoridades. O sea, Dios aprueba esas autoridades. Ahora, sigamos viendo. Tito capítulo 3 y verso 1. Pablo le dice a este siervo de Dios: recuérdales, ¿a quién? A los cristianos. No le está hablando a los impíos. Igual aquí en Romanos capítulo 13 también le está hablando a cristianos. Tito 3:1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Una vez más, Pablo le da esta recomendación, ¿verdad? Antes la hizo a los romanos, ahora a la iglesia donde estaba Tito, o donde estaba en ese momento Tito. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 13. Ahora el apóstol Pedro nos deja saber también acerca de las autoridades. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 13. Dice así: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Muy bien, está muy clara aquí la palabra. Pedro dice que nos sometamos por causa del Señor, porque Él los pone a instituciones humanas,
ya sea el rey, antes aquí dice rey, es presidente, a la autoridad del presidente, la autoridad, a lo de los gobernadores, como enviados por Dios para castigar a los malhechores, no a los buenos, no a los que obedecen la ley, no a los que no transgreden la ley, no a los que andan haciendo cosas malas. Repito, la ley castiga a los malhechores, pero a los que obedecen la ley, a los que estamos bien con la ley, no tenemos un problema, los que respetamos la ley, dice que va a ser una alabanza para nosotros. Vamos a recibir alabanza, ¿verdad? Porque estamos guardando la ley y estamos respetando autoridades. Entonces, el problema que hay es tanto en las iglesias, que a veces hay personas que no respetan a los ministros, que no respetan a los ancianos de la iglesia, o sea, a la autoridad, a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, como también en el gobierno. Esas personas, de una forma u otra, comienzan a llenarse de una rebeldía, de una rebelión en su corazón que no es de Dios. Y eso es muy, muy peligroso. Ahora, no estoy diciendo de que no hay autoridades malas. No, sí las hay. Hay, como he dicho siempre, hay policías corruptos, hay gobernantes corruptos, sí los hay, pero no son todos. Lo que pasa es que 1 o 2 pueden ser, 3, 4, no sé, pero ya incrementamos y decimos toda la policía es corrupta, todos los presidentes son corruptos, o todo esto es corrupto, o todos los pastores, o todos los apóstoles. No. Eso no es así. De que hay corrupción, pero hay hombres buenos, hay hombres de Dios, hay ministros del Señor, hay gobernadores que están peleando por su pueblo, por lo que Dios les delegó. Entonces tenemos que nosotros, hermanos, ser balanceados en este asunto cuando hablamos de autoridades. Fíjese pues, mire cómo está aquí la situación. Entonces, las autoridades son puestas por Dios y hay que obedecerlas. ¿Cree usted que hay que obedecer las autoridades? Claro, Dios las puso, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿debemos los cristianos obedecer las leyes y autoridades de los hombres? La respuesta es sí. Ahora, hay algo muy importante. Sí vamos a obedecer las leyes y autoridades de los hombres, siempre y cuando estas no nos hagan directamente desobedecer a Dios, ni nos hagan directamente pecar contra Dios. Yo creo que eso está claro. Porque repito, sí hay autoridades que imponen las leyes mal, que hay corrupción. Entonces, la respuesta es sí, nos debemos de sujetar a las leyes, siempre y cuando éstas no nos hagan directamente desobedecer a Dios, ni nos hagan directamente pecar contra Dios. Para nosotros los cristianos, todo lo que no esté conforme a la palabra y principios de Dios, lo debemos de desechar y no obedecer. Wow. Por eso es que usted tiene que saber acerca de sus gobernantes, quiénes son los corruptos y quiénes no. Porque usted, ¿verdad? Cuando le toca que elegir, tiene que elegir por lo bueno. Igualmente en una congregación. Porque en la congregación se escogen hombres de Dios. Imagínense que en el capítulo 6 vemos que hubo un conflicto, ¿verdad? Entre las viudas helenistas y las judías, porque no se estaba repartiendo bien los alimentos o las cosas que estaban dando ahí, o la comida, ¿verdad? Sí. Y entonces se tuvieron que poner a gobernar a ciertas personas para hacer ese trabajo, porque había un caos. Entonces tenía que haber un orden. Y entonces eligieron, pero tuvieron que buscarlos. Y esas personas que los buscaron, cuando usted lee el capítulo 6 de Hechos, ve los requisitos que se les pidieron a estas personas. Muchos de nosotros ni llenamos esos requisitos que a estos diáconos se les pidieron. Imagínese usted.
sea, no iban a escoger cualquier cosa. Ah, no, es que porque me cae bien. No, tenían que ver sus precedentes, tenían que ver, hermano, su currículum, por decir así, espiritual. Su carácter. Entonces, es como decir, tenemos nosotros entonces que escoger las autoridades lo mejor. Y si alguna autoridad no está bien, pues entonces quitarla. O sea, no votar por esa persona o decir yo no quiero a esa persona o algo. Porque usted encontró algo que no está de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Bueno, entonces, espero que me esté entendiendo el día de hoy. Porque es importante que nosotros sepamos estas cosas. Ahora, miren lo que pasó aquí con esta pregunta que le hicieron al Señor. Y si usted se da cuenta, esta pregunta fue bastante política. Fue bastante política. Mire lo que le preguntaron a Jesús. Alguien levantó su mano y le dijo a Jesús, en Lucas 20:22, ahí búsquelo por favor, porque me estaba olvidando de la cita. Lucas 20:22. Jesús estaba predicando de algo probablemente, estaba por ahí, y entonces alguien levantó su manita y Jesús le dijo, sí, dime. Y esta persona dijo en Lucas 20:22, ¿nos es lícito pagar impuesto al César o no? Mire la pregunta. Esta pregunta lleva mucha política, hermano. Porque a Jesús lo querían agarrar para ver qué él decía acerca del César, que en ese tiempo era el presidente, por decir en este tiempo. Imagínense, le estaban haciendo una pregunta política acerca de pagar impuestos. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Esa no era una pregunta religiosa, esa no era una pregunta de otra índole, para mí, pues, era una pregunta bastante política. Para ver qué dice Jesús, porque si él está en contra del rey, de nuestro presidente, entonces se va a ir a juicio. Mire la pregunta, por eso hay que ver bien la palabra del Señor. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? ¡Wow! Y Jesús se la agarró rápido. Pero él dice, o sea, Jesús, percibiendo su astucia, o sea, por dónde iban, le dijo, mostradme un denario. Y entonces le llevaron un denario. Y preguntó Jesús, ¿de quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos dijeron, del César, o sea, del presidente. Y mire cómo contestó Jesús. No se pasó a autoridad. Sino que él dijo, pues dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Y maravillados de su respuesta, callaron. ¿Por qué? Porque fue una pregunta política. Querían meter en problemas al Señor. Pero el Señor respetó la autoridad. ¿Hay que dar impuestos? Sí, hay que dar impuestos. Pero es que los impuestos los puso el hombre. Bueno, pero Dios lo permitió. A veces nos quejamos de dar impuestos, pero son cosas que también Dios le ponía a Israel, que trajeran sus diezmos, que trajeran esto, que trajeran lo otro. Muchas cosas. El diezmo no es impuesto. No quiero mezclar eso. Los diezmos es algo voluntario. Pero imagínense, pero la nación para que pueda correr y sobrevivir, se manejan unos impuestos, claro. Claro, estamos de acuerdo en que el hombre le ha puesto demasiados impuestos. Es más, nuestra ciudad de Chicago es una de las ciudades donde los impuestos son muy, muy altos, ¿verdad? Entonces, pero entonces al Señor le hacen esta pregunta. El Señor nunca dijo, no paguen, no le den el dinero al César, no paguen impuestos, no se opuso a la autoridad que había de pagar impuestos. El Señor dijo, no, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Wow, el Señor aclaró muy bien esto. Aclaró muy bien. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César. Bueno, ahora miremos otros ejemplos que le quiero poner acá. Por ejemplo, vamos a Daniel capítulo 3 y verso 4. Hay historias que le voy a estar contando aquí. Por ejemplo, si usted mira en la historia de estos 3 jóvenes hebreos que no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. Mire lo que sucedió acá.
En Daniel capítulo 3 y verso 4 sucedió algo. Porque hubo un decreto proclamado por el rey. Y lo que sucedía era que el rey levantó una estatua. El rey Nabucodonosor se hizo una imagen y una estatua muy grande. Y entonces mandó este decreto. Daniel capítulo 3 y verso 4. Dice así: y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas. Oiga esto. Se ordena. No es si ustedes quieren, no es si usted lo desea. Aquí no había libre albedrío, aquí no había... Aquí era una orden. No era si usted lo desea, respetamos su opinión, si usted no quiere, ¿verdad? No. Ahí era: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa y el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. La palabra heraldo ahí, porque dice en el verso 3, y el heraldo proclamó. El heraldo era en la corte, era un funcionario de la corte, un mensajero que tenía a su cargo anunciar públicamente órdenes reales y decretos. O sea, el heraldo era una persona indicada que llevaba la carta del rey, ¿verdad? Y la leía enfrente de todas las personas para que todas las personas escucharan. Ahora, ese heraldo que venía de parte del mismo rey, de una autoridad, de Nabucodonosor, uno de los hombres el más poderoso en ese tiempo. La orden era que todas pueblos, naciones, no era si tú quieres, si deseas, respetamos si no lo haces, no hay ningún problema, ¿verdad? No había esa libertad como hay aquí en Estados Unidos. Ahí dice una orden que cuando suenen esos instrumentos, toda nación, pueblo y lengua se tienen que postrar y adorar la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué le parece? Venía directamente de una autoridad, de la máxima autoridad en ese momento. ¿Y quién puso a Nabucodonosor? Dios lo puso. Claro que sí. Dios puso a Nabucodonosor. A todos los reyes que han existido, Dios los ha puesto de una manera u otra. Dios lo ha permitido. Pero ahora, la pregunta está acá, que habían 3 jóvenes hebreos que oyeron el decreto que venía de la máxima autoridad y ahora estaban en jaque. ¿Qué hacemos? Tenemos que obedecer las autoridades, pero lo que el decreto dice va en contra de lo que creemos y en contra de nuestra fe y en contra de nuestro Dios. Wow, aquí es donde vamos. Porque le dije, debemos de nosotros obedecer las leyes y las autoridades de la tierra, sí. Siempre y cuando éstas no nos hagan directamente desobedecer a Dios, ni nos hagan directamente pecar en contra de Dios. Y aquí esta ley que el rey Nabucodonosor había dado, hermano, iba en contra de las creencias de estos jóvenes. Esta ley lo que estaba haciendo era
directamente les estaba diciendo a estos 3 jóvenes hebreos: hey, ustedes no van a adorar a otro Dios, ustedes me van a adorar a mí nada más. Venía de una autoridad. ¡Wow! ¿Qué hacen estos jóvenes? Lo que todo cristiano, lo que todo hijo de Dios, lo que todo aquel que teme a Dios y conoce a Dios hace: no postrarse, no adorar. Los jóvenes hebreos usaron principios bíblicos para no adorar a la estatua de Nabucodonosor. Ellos conocían la palabra. Y entonces ellos se recordaron del texto de Éxodo 23. Y probablemente otro. Yo, porque lo estuve estudiando, lo saqué. Puede ser que sea este texto que yo la vez pasada le enseñé. Bueno, creo que fue el domingo. Donde dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Entonces, estos son los principios y los valores bíblicos que ellos tenían. Ahora, una autoridad humana estaba diciendo: no. Ustedes me adoran y adoran a esa estatua. ¿Qué pasó con ellos? Ahí no tenían que obedecer las leyes humanas, las leyes de este hombre, porque iban en contra de la ley de Dios, de lo escrito por Dios. Y entonces ellos dijeron: no. Y usted sabe la historia. Usted sabe muy bien la historia. Y estos jóvenes entonces fueron probados en su lealtad, ¿verdad? Fueron probados en su lealtad para ver si ellos realmente iban a adorar. Ahora mire, y aquí es donde usted como cristiano tiene que, porque alguna vez le va a tocar tal vez hacer ciertas cosas. Porque mire, usted en su trabajo tiene autoridad. Usted tiene su jefe, está el dueño, ¿verdad? Y usted tiene que obedecerlo. Son las autoridades que se han puesto en esa compañía. Son autoridades que están ahí. Tenemos autoridades en nuestro estado de Illinois. Está el gobernador. En la ciudad de Chicago está la alcaldesa, ¿verdad? En la parte donde usted vive están los concejales. Son autoridades. A veces no nos gustan, ¿verdad? Tal vez porque cómo hablan, cómo hablan, lo que dicen. No es tanto eso, sino que cuando cada quien tiene su personalidad y su forma de ser. Aquí la cosa es cuando alguien se opone a las cosas de Dios. Ahí es donde entramos nosotros y no tenemos que estar de acuerdo. Pero no podemos nosotros criticar porque habla así, se viste así y bromea así y dice esto. Esas son cosas que no. Media vez no está en contra de las cosas de Dios. Es diferente. Pero cuando una persona se opone a las cosas de Dios, siendo una autoridad, ahí es donde nosotros entramos y decimos: no, disculpe, pero no podemos hacer eso. Entonces, Daniel capítulo 3 y verso 15, hermano, le dejan saber al rey Nabucodonosor: hey, rey, hay 3 jóvenes que no se postran cuando suenan los instrumentos, y los manda a llamar y les dice, Daniel 3:15, ¿estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios? Mire lo que dijo el rey Nabucodonosor a estos 3 jóvenes hebreos. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Y ahorita que estamos con esto, muchos dirán: ¿y quién nos va a librar de esto? Hermano, ¿quién va a parar la pandemia? ¿Y quién va a hacer esto? Estamos, ¿sabe cómo a veces me siento yo? Estamos como eso del Chavo el 8. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Hermanos, usted y yo tenemos un Dios, un Padre que está con nosotros, por nosotros y en nosotros. Él nos está ayudando, Él nos va a defender. Él está con nosotros. Que el que quede. Pero son autoridades de Dios. Y este rey abusivo dice: ¿qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron. Estoy en Daniel 3:16. Le dijeron al rey, le dijeron al presidente, imagínense, hermano. Le dijeron al rey Nabucodonosor:
Mire qué tremendos tus jóvenes. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. O sea, no queremos darle vuelta al asunto. Un poquito fuerte los muchachos, ¿verdad? No queremos darte respuesta acerca, como quien dice, tú bien sabes que nosotros somos hijos de Dios, hebreos, por decir así, y tenemos creencias. No te vamos, tú ya lo sabes. Pero ciertamente, le dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente. O sea, ellos estaban seguros que Dios los podía librar. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y segurísimos que de la mano del rey Dios los iba a librar. Pero mire el verso 18. Entra en una como controversia, ¿va? Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Mira, rey, en pocas palabras, Dios nos puede guardar el horno. De tu mano nos guarda también. Aunque tú eres autoridad, pero tú estás fuera de orden de la autoridad de Dios. No podemos obedecer esa regla que tú quieres. Nosotros adoramos a nuestro Dios, es lo que creemos. Por eso es que amamos a Dios. Y ¿sabes qué? De tu mano nos va a librar. Pero ellos dicen todavía, y si Dios no nos libra, y si tenemos que ir al horno de fuego, pues vamos a ir. Pero a tus dioses no vamos a adorar ni la estatua que has levantado. Hermano, esos jóvenes eran cosa seria. De verdad que necesitamos gente así, ¿verdad? Que hoy digan que el que quede, seguiremos adorando al Señor. Dios sigue sentado en su trono. Dios es poderoso. Y cuando alguien de autoridad que nos quiera imponer algo que no está en la palabra de Dios, que no está en la Biblia, que no está en los principios ni valores, digamos no. Y cuando un gobernante no esté en los principios de Dios, Dios diga, no, yo no quiero ese. No está conforme a la voluntad de Dios. Ellos no le hicieron caso al rey, a Nabucodonosor. Tenía él la potestad de meterlos ahí. Usted sabe la historia. Los metieron al horno, los lanzaron al horno 7 veces calentado. ¿Y sabe qué? No les pasó nada. Llegó el Señor a salvarlos y Nabucodonosor se quedó viendo y dijo, hay un cuarto hombre, ¿quién es? Y él dijo, es como uno de los hijos de los dioses. Dijo, era Cristo, era el Señor ahí apareciéndose. Fue el Señor, se les apareció, hermano. Y los libró. ¿Por qué? Porque antes de obedecer a una autoridad corrupta, ellos dijeron, no, vamos a obedecer al Señor. Estamos viendo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a otra. Vamos al profeta Daniel. Profeta Daniel, gran hombre de Dios. Desobedece una orden que iba en contra de sus principios y creencias de Dios. Daniel era un servidor del rey. Ahora, han pasado los años, y aunque Daniel sirvió también en el tiempo de Nabucodonosor, ahora es el rey Darío. Y el rey Darío también amaba a Daniel. Pero ciertas personas, ciertas autoridades malévolas, corruptas, querían agarrar a Daniel porque Daniel era recto en todo. Y a ellos no les gustaba que Daniel estuviera en el gobierno. Mire, vamos, que Daniel era parte del gobierno. Entonces, todo lo que hacía Daniel era recto. Si habían impuestos, era lo correcto, había que pagarlos. Él no se echaba nada para la bolsa. Él daba bien las leyes. No corrompía a nadie, ni se corrompía a él. No era corrupto. Y los otros eran corruptos y querían que él fuera corrupto para que entre todos sacaran más plata. No sé cómo funciona eso. Pero Daniel los ponía en su lugar. Mire, Daniel llegaba y no lo querían porque él obedecía la ley. Entonces, las autoridades estas malas se reunieron y buscaron un motivo para que Daniel no orara delante de Dios, porque ellos dijeron, no encontramos ningún motivo para acusarlo. Este no es corrupto, no roba, no le usurpa a nadie, no miente, ¿qué más? Bueno, todo lo corrupto que puede haber en un gobierno. Entonces Daniel 6.4, vamos a Daniel 6.4. Buscaron un motivo para arruinar a Daniel, pero el motivo que buscaron era el siguiente. Vamos a leerlo.
Dice, Daniel 6:4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, del gobierno de Darío. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. ¿En quién? En Daniel. Entonces ellos decían, este no es corrupto, este no vende, este no se vende, al contrario nos da palo y dice las verdades y nos cae mal. O sea, en el gobierno él estaba bien. Todo lo que era de la ley humana, él la obedecía. Daniel estaba bien. Pero ¿sabe qué hicieron? Como no lo pudieron agarrar en cosas del gobierno, porque era recto, entonces dijeron estos hombres. Verso 5. Entonces estos hombres dijeron, Daniel 6:5. No encontramos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Padre Santo, mire, esto es tremendo, hermano. Lo vamos a agarrar a Daniel. Entonces dijeron, en relación con la ley de su Dios, porque ellos sabían que Daniel era un hombre que buscaba a Dios, que oraba a Dios 3 veces al día. Y entonces ellos, mire cómo está la situación acá. No lo pudieron agarrar por la política, por decirlo, por algo gobierno, pero lo querían agarrar algo espiritual, algo que él hacía de parte de Dios. Ahí tocaron a Daniel. No lo pudieron agarrar en nada de corrupción. Entonces dice, oiga lo que dice, verso 6, Daniel 6:6. Esos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así. El rey ni siquiera estaba pensando en hacer estas barbaridades que estos corruptos querían hacer. Pero llegaron al rey y le dijeron, ay, así como usted sabe, así como decimos nosotros, chaqueteros, decimos nosotros en Guatemala, pero así, ay, rey, te queremos contar algo. Bueno, oh, rey Darío, vive para siempre nuestro rey. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Cuándo se inventaron eso, hermano? Eso no lo habían hecho nunca antes. Mire, ¿qué clase de ley es esta? ¿Qué clase de decreto querían ellos que el rey firmara? Nunca lo habían hecho, nunca se les había pasado por la mente. No, pero ahora, porque había un Daniel que no era corrupto, que era un hijo de Dios, y porque oraba, ¿verdad? Ellos ahora levantan esta ley humana. Ahora pues, verso 8. Espérame, sí. Y tenía que pagar a la persona que hiciera esto, tenía que ser echado al foso de los leones, imagínense. Verso 8. Ahora pues, dicen estos hombres malvados, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no pueda ser revocada. ¡Qué mentes! Por tanto, el rey Darío firmó, y el rey Darío sabe dónde estaba también, hermano. No los paró. No dijo, miren, eso no está bien. No, le agradó la noticia. Dijo, qué bueno, todos tienen que pedirme a mí. El orgullo, la vanidad, mire, la fama, cuando eso es muy peligroso. Dijo, eso me suena bonito. Dijo, todos me tienen que venir a pedir a mí dentro de un mes. Está bien, dijo, lo voy a firmar. Y entonces dice, el rey firmó el documento. Esto es el mandato, la ordenanza. Cuando Daniel, verso 10, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Él entró a su aposento alto, abrió las ventanas, hermano,
y como lo solía hacer antes. O sea que él no lo hizo ahí, él ya era su costumbre. Él siempre buscaba a Dios en oración. Dice, como lo hacía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Y esto no les gustaba a ellos. Miren, vamos a tener tiempos, y ya hemos visto algunos tiempos así, donde las leyes nos están quitando a los cristianos muchas cosas. No oración, no lectura de palabra en la escuela, no oración en la escuela. Ahora están cambiando, como le dije, muchas de las cosas, de las enseñanzas para los niños. Ahorita con todo esto ya no quería que nos reuniéramos a nuestros servicios, la libertad, quitando la libertad de decir no se pueden reunir. Esto es algo que vaya en contra de las cosas de Dios. Y Daniel dijo, no, ¿cómo está eso? Yo no he sido ni corrupto, no me he encontrado nada. Estos quieren agarrarme de que yo deje de orar. Mire, hermano, tal vez estos hombres y el rey Darío, eso es lo tremendo cuando un pueblo, cuando una nación, cuando una iglesia, perdone lo que le voy a decir, no reconoce a sus autoridades que claman por ellos. Piensan de que nada más están ahí sin hacer nada. Pero este Daniel oraba, y yo me imagino que Daniel oraba por el rey, oraba por estos hombres, oraba por los gobernantes, le pedía al Señor la paz de su país, le pedía al Señor que le diera sabiduría para gobernar, le pedía por sus familias de esta gente. Y esta gente ahora, sin saber lo que Daniel estaba haciendo, le quieren quitar el orar, el clamar, el buscar a Dios. El rey Darío no sabía que probablemente Daniel oraba por él, por su familia, para que el Señor lo ayudara y lo cuidara. Mucha gente impía quiere que ya no lleguemos a la iglesia, mientras que nosotros vamos a la iglesia a buscar a Dios y a orar por ellos, a orar por las autoridades que Dios ha puesto, a orar para que tengamos paz y bendición. Oramos por ellos. Pero el diablo es diablo y el diablo no quiere que nosotros hagamos eso. Y Daniel dijo, no, señores, dijo, eso no va conmigo, mis principios no me lo van a quitar. Y espero, por eso es que ahorita hay iglesias en California peleando, porque hermanos no los dejan que abran. Es el enemigo no queriendo, son los Danieles que están peleando ahorita. Vamos a abrir porque vamos a buscar a Dios. El mundo, el diablo no quiere que busquemos a Dios. Eso va en contra de los principios nuestros, hermano. Bueno, sigamos viendo. Usted sabe la historia. A Daniel, ¿qué? Lo meten en el foso de los leones porque lo encontraron, lo agarraron y le dijeron a Darío, mira Darío, lo encontramos orando a su Dios cuando el decreto decía que no, y Darío no podía hacer nada porque lo había firmado. Después se arrepintió, pero ya no podía hacer nada. Ellos fueron muy inteligentes porque dijeron, esto no puede ser revocado porque es algo de los medos y los persas. A veces hay leyes que no se pueden quitar, hermano, humanas, ¿va? Dice, ay, no tienes que hacerlo. No, obedezcamos la ley de Dios, la ley verdadera del Señor. Y usted sabe, lo agarraron, lo tiraron al foso de los leones, hermano, y los leones no se los comieron porque Daniel no era corrupto. Y Daniel no obedeció la orden de estos hombres, ni la del rey, cuando no estaba de acuerdo a la palabra de Dios, a los principios bíblicos. Imagínense, por eso tenemos que ver qué clase de autoridades tenemos. Ahora, Dios lo guardó a Daniel. Imagínense Daniel ahí, hermano, cuando cayó, él se quedó viendo, los leones se le quedaron viendo. Y a Dios les había dicho a los leones, no lo toquen. Ya les tengo un manjar preparado, pero ahorita no. Daniel no es su manjar. A él le dijo, tú le vas a servir de almohada, le dijo. Y ustedes dos duerman a la par de él para que haya calor, para que mi siervo no pase frío. ¿Está bien? Amén, dijeron los leones, porque los animales le obedecen a Dios. A veces más que nosotros. Y ahí durmió toda esa noche. Al otro día llegó el rey Darío todo asustado. Daniel, ¿estás vivo, Daniel? Y le dijo, estoy fresco como una lechuga, mi rey. Dios me ha guardado porque Dios conoce mi corazón y Dios sabe que en mí no hay maldad. Y Darío dijo, estos que te aventaron ahorita lo van a ver. ¡Tráiganlos! Trajeron a los que, hermano, a estos hombres malos que habían querido que Daniel se muriera en el foso de leones. Y los tiraron, y dice la Biblia que en el aire los leones los agarraron y los trituraron, se los comieron.
Y dijo Dios, este es el manjar que les tenía para ustedes. Porque el que obedece a Dios, Dios lo guarda. El que realmente guarda y respeta autoridad, Dios lo guarda, hermano. Autoridades buenas, no injustas. Bueno. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 1. Timoteo capítulo 2 y verso 1. Mira lo que dice Pablo acerca de las autoridades. Sigamos viendo. ¿Cuánto nos falta? Nos falta un poquito. 1 de Timoteo 2:1 dice: exhorto, dice Pablo, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué dice Pablo? Exhorto a que ustedes tienen que estar orando, rogando, pidiendo con acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad. ¿Por qué? Para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada con toda piedad y dignidad. Tremendo. Cuando oremos por las autoridades, pidamos, hermano, por ellos, para que el Señor nos dé una vida tranquila mientras que estamos aquí en la tierra. Vamos a otras cositas. Abra su Biblia en Hechos capítulo 4, el verso 16. Miren lo que pasó aquí en esta historia. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Porque aquí los discípulos, Pedro y Juan, discípulos de Jesús, habían sanado a un hombre que estaba paralítico. Y los amenazaron. Porque cuando eso sucedió, el hombre se levantó, hermano, caminando. Y la gente se admiró de ese gran milagro. Y Pedro trajo un mensaje, casi fue su segundo mensaje, si no me equivoco. Y se convirtieron 5,000. En el primero 3,000 ya tenía Pedro 8,000 personas que se habían convertido. Y las autoridades judías estaban pero molestas. Y amenazaron a Pablo a Juan y a Pedro para que no hablaran en el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Hechos 4:16. Mire, autoridades humanas otra vez. Oiga, no estoy diciendo que las autoridades humanas no son buenas. Son buenas cuando realmente cumplen la ley y no son corruptos. Pero mire aquí, Hechos 4:16. Los hombres les dijeron que no hablaran en el nombre del Señor, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque hicieron una reunión entre ellos, entre esas autoridades, y dijeron: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén. Y no podemos negarlo. Miren, hasta ellos sabían que lo que ellos habían hecho era de parte de Dios y era evidente. Pero como no los querían, mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Porque los discípulos hablaban todo en el nombre de Jesús. Hablaban de que Jesucristo había estado en medio de ellos y que ellos lo habían matado, que Jesús había muerto en esa cruz, hermano, y que había resucitado, y que Él estaba vivo, y que ellos estaban haciendo los milagros y predicaban la resurrección de Cristo. Y a eso ellos les molestaba, porque todos sus seguidores de ellos estaban convirtiendo a Cristo al Evangelio. Estaban perdiendo gente. Pero como ellos eran autoridades, estaban molestas. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que amenazarlos para que no prediquen en el nombre de Jesús. Verso 18. Cuando los llamaron, o sea, a Pedro y a Juan, les ordenaron. Aquí nada que a ver si ustedes quieren, si ustedes lo desean. No, hermanos, les ordenaron. Mire cómo está la situación acá.
Mira lo que se enfrentaron estos hombres, tanto los 3 jóvenes hebreos, tanto Daniel y tanto ahora los discípulos, eran ordenanzas, eran decretos, nada que si tú quieres, si tú puedes. Ahora tenemos tanta libertad y estamos a veces llorando. Cuando venga la cosa seria y nos digan, ya no más iglesia, ¡pum! Y que ya no lo hicieron. Nos cerraron por 4 meses y todos ahí asustados. ¿Qué más irá a pasar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? Les dijeron, les ordenamos no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Ay, hermano, le tocaron la llaga. Verso 19, mire lo que dice. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que son autoridades aquí en la tierra antes que a Dios. ¡Wow! Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes quieren que nosotros no hablemos de Jesús. Ustedes son autoridad, nos están ordenando, pero esa orden les dijeron, no la vamos a obedecer, porque nosotros obedecemos a Dios. Ellos le dijeron a ellos, juzguen ustedes si es recto. Si ustedes realmente buscan la ley de Dios, ¿es recto que nosotros les obedezcamos a ustedes en no hablar en el nombre de Jesús? Cuando hicimos un milagro, cuando se levantó este hombre que tenía más de 40 años de estar así y ha sido de beneficio para la comunidad, ¿creen ustedes que eso es malo o bueno? Juzguen. Esto es de Dios, juzguen ustedes y vamos a obedecer a Dios a ustedes. ¡Wow! Tremendo. Por eso es que en estos tiempos nuestras creencias bien establecidas. O creemos en Dios o no creemos en Dios. O le servimos o no le servimos. O le adoramos o no le adoramos. O decidamos a quién vamos a adorar. Porque está en juego nuestra vida. Ahorita va a haber movimientos muy fuertes. Pero tenemos que ser muy inteligentes. De orar por nuestras autoridades. En el nombre de Jesús. Voy a ir terminando. Los discípulos no obedecieron esa clase de autoridad porque no estaban en la voluntad de Dios. Ahora, cuando vamos a David, al rey David, en el periodo cuando Saúl fue el rey, David nunca le faltó el respeto. O sea, no se pasó de la autoridad de Saúl, siendo Saúl el rey de Israel. Y aun cuando Saúl estaba mal, David nunca pasó la autoridad de Saúl. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Es más, Saúl persiguió para matar a David y David lo tuvo para matarlo y David nunca le tocó ni un pelo a Saúl por respeto a que él era el ungido de Jehová, la autoridad que Dios había puesto, aunque él estaba mal. Ahora yo me puse a pensar que David lo respetó. Ese es mi punto de vista. David lo respetó, lo que he estado diciendo. Mi punto de vista es que David lo respetó a Saúl porque Saúl nunca le dijo a David que no adorara a Dios. ¿Ya? Nunca. Entonces, tranquilo. Pero yo pienso que si Saúl le hubiera dicho, mira, no vas a adorar a Dios, entonces ahí hubiera sido otra cosa, hermano. O no vas a sacrificar a Dios, o esto, ahí sí David le hubiera dicho, perdona, rey, pero aquí no te obedezco. Pero como no pasó eso, era más que problemas de envidia, ¿verdad? Problemitas de envidia, de celos. David respetaba al rey. Pero si Saúl le hubiera dicho alguna vez, mira, ya no busques a Dios, ya no levantes sacrificios a Dios, ahí David se hubiera levantado, porque conociendo a David, él no hubiera permitido eso. Pero el problema aquí no era ese. Por eso Saúl respetó hasta lo último. David respetó hasta lo último a Saúl y lloró cuando Saúl murió con Jonatán. ¿Cómo han muerto los valientes de Dios? Decía, lloraba David por ese hombre. Wow, qué tremendo, hermanos. Que Dios nos ayude a los ministros a ser buenas autoridades de parte del Señor. A los gobernantes, a los ancianos, a los líderes de la iglesia,
y de todo el mundo, de todas las iglesias. Y que la gente realmente aprecie lo que Dios les ha dado. Porque no apreciaron a Daniel que oraba por ellos. A veces la gente así es, no aprecia lo que Dios les ha dado. Porque hay personas que no respetan autoridades. Mire lo que dice Judas. Ya vamos a ir terminando, hermano. Judas capítulo 5. Personas que no respetan, sino rechazan y desprecian la autoridad. Y por eso es que hay muchas manifestaciones, mucha gente que está haciendo todo esto ahora y siempre. ¿Sabe por qué? Porque desprecian la autoridad, rechazan, traen un odio con la autoridad. En casa, con los padres, eso es muy peligroso. Judas 5:9 dice así. Judas 5:5. Dice así, Judas 5:5. Judas tiene un capítulo nada más. Déjeme ver algo aquí. Si Judas tiene un capítulo, entonces sería Judas capítulo, el único capítulo que tiene, y verso 5 al 9. Déjenme ver, acá estoy con mi Biblia. Sí, Judas nada más tiene un capítulo. Entonces sería Judas, el único capítulo que tiene, verso 5 hasta el 9. Ahora quiero recordaros, dice Judas, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Está como dando un repaso, un recordatorio al pueblo de Israel. Recuerden, se les dice de que les quiero recordar que Dios nos sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero que también recuérdense que destruyó a los que no creyeron. Bueno, 2, verso 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y da otra enseñanza. Dice, y también quiero que sepan que a los ángeles que no conservaron su señorío original, o sea, los que se rebelaron en contra de Dios, los que no guardaron autoridad, los que cayeron, ellos están guardados para el juicio. Wow, les recuerda. Número 3, verso 7. Así también Sodoma y Gomorra, les dice, y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Dice, bueno, así como Sodoma y Gomorra, primero dice, quiero recordarles, ¿verdad?, que el pueblo de Israel lo sacó el Señor de Egipto, pero a los que no obedecieron, a los que no creyeron, fueron destruidos. Los ángeles que no obedecieron a Dios, que se rebelaron, que no quisieron autoridad, también, dice el Señor, les tiene para el gran día del juicio. A Sodoma y Gomorra van a sufrir el castigo por su desobediencia, por no obedecer a Dios, por no reconocer autoridad. Cuando llegaron ángeles ahí, querían violarlos. Bueno, verso 8. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad. Porque él comienza a hablar de hombres que estaban corruptos. Pero mire, hermano, él está hablando aquí de hombres también en nuestra actualidad. De personas que rechazan, que mancillan la carne, que rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero hay hombres que rechazan a Dios, que rechazan, hermano, a la autoridad. El que rechaza a una autoridad, y lo digo con respeto, con temor, el que rechaza una autoridad está rechazando lo que Dios puso. Así de fácil. El que rechaza una autoridad, rechaza lo que Dios puso. El que rechaza a su papá y a su mamá, rechaza lo que Dios le puso como autoridad. Los que rechazan a un ministro por cualquier cosa, que no sea, que sea corrupto, que sea por sus errores, porque lo rechazan, está rechazando a lo que Dios puso. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, vivamos una vida de bendición. Oremos los unos por los otros. Clamemos a Dios. Y pidamos a Dios que las autoridades estén conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Que estemos buscando al Señor, que estemos haciendo las cosas bien, no corruptos.
no con deseos de ganancias deshonestas. Bueno, todo lo que dice que tiene que ser los ministros, imagínense. Pero no cataloguemos que todos son corruptos, que todos son malos. Pues que mucha gente, hermano, se ha apartado porque tal vez algún ministro ha hecho algo malo, pero entonces no creen en las autoridades, pero están despreciando al mismo Dios que puso autoridades. El Señor va a trabajar con aquella autoridad que no hizo bien su papel, que no hizo bien su función. Usted no lo va a juzgar. El que lo va a juzgar va a ser Dios, porque Dios lo puso. Él le va a entregar cuentas al Señor. Pero mire, vamos a 2 de Pedro capítulo 2 y verso 9. 2 de Pedro 2:9 dice así: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos. ¿A quién Dios va a rescatar de tentación? A los piadosos. Y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. A los piadosos, a los que están bien, a los que obedecen al Señor, a los que se sujetan a las autoridades, a los que están buscando al Señor. A esos Dios los va a guardar de tentación. Pero a los injustos, va a reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Son injustos, no les gusta la justicia, no les gusta el orden de Dios, no les gustan las autoridades. Especialmente, dice, a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Muy similar a lo que dijo Judas, Pedro lo está diciendo acá. Por eso tenemos que orar y bendecir nuestras autoridades, sean lo que sean. Nos gusten o no nos gusten, tenemos que orar por ellos, siempre. Pero no hacer, el problema está acá. Voy a repetir y termino con esto. Entonces, estamos claros que las autoridades son puestas por Dios y hay que obedecerlas. La pregunta es, ¿verdad? ¿Debemos los cristianos obedecer las leyes y autoridades de los hombres? Sí, siempre y cuando estas no nos hagan directamente desobedecer a Dios, ni nos hagan directamente pecar contra Dios, como lo querían hacer con Daniel, con los 3 jóvenes hebreos y con los discípulos de Cristo. Querían que ellos, hermano, desobedecieran a Dios o pecaran en contra de Dios. Y eso no es posible. Para nosotros, los cristianos, todo lo que no esté conforme a la palabra y principios de Dios, lo debemos de desechar y no obedecer. Pero todo lo que esté conforme a la palabra de Dios y que esté bien, tenemos que sujetarnos y obedecer. Termino ahí. ¿Qué más puedo decirle? Oremos y busquemos al Señor. Guardemos nuestro corazón puro. No hablemos de las autoridades. No trae bendición. No trae nada de bendición de hablar mal de una autoridad. Especialmente si usted no le conoce, si usted no sabe. Hay gente que habla de una persona en autoridad y ni siquiera sabe cómo es, si es bueno, si es malo. Solo porque alguien le dijo que era y ya lo critica y habla mal de él. No, hermanos, guardémonos de todo eso. Guardémonos de todo eso en el nombre de Jesús, por favor. Ahí donde está, cierre sus ojitos. Cierre sus ojos, hermano. Y oremos, porque estamos bajo autoridad del Señor. Él es nuestra autoridad máxima. Él es nuestro Dios, hermano. Y usted y yo vamos a obedecer, sí, las autoridades humanas cuando están bien. Pero ahorita estamos en momentos en que van a sacar muchas cosas en contra de la iglesia. Vamos a tener que pelear eso. Vamos a tener que pasar sufrimiento. Probablemente. Pero manténgase usted firme. Y ore para que hombres buenos, hombres de Dios, agarren buenos puestos de autoridad para vivir en paz. Ame lo que Dios le ha dado. Tú, jovencito, jovencita, ama a tus padres. Bendícelos, son tu autoridad. Hermanos y hermanas, no lo hablo por mí, o en parte sí hablo por mí, pero hay otros hermanos que nos están viendo en todo el mundo. Ame a sus pastores, bendígalos, cúbralos, ore por ellos. Agradézcale a Dios por ellos.
Yo agradezco la vida de mi hermano Héctor, mi pastor, Ana Marily. Agradezco la vida y oro por ellos. Y le pido a Dios que los guarde, que los proteja, hermano. Que los mantenga firmes, con gran responsabilidad que hay. A todos los pastores, hermano, yo oro por ellos en mis oraciones. No oro por nombre, oro generalizo, digo a todos los pastores en todo el mundo. Que Dios los guarde, que Dios los proteja, las luchas que se tienen. Pero oramos por el pueblo de Dios. Y oramos por ustedes para que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Mire, Pablo era un hombre tremendo, cómo oraba por la iglesia. Es lo que tenemos que hacer, pedir al Señor el cuidado, la protección, y que Dios nos dé la palabra adecuada, la palabra que se necesita para el tiempo preciso. Una palabra que uno diga bendice a alguien, una palabra que uno diga puede salvar a una persona. Hay hermanos que me han llamado después de la prédica el otro día, me dice, pastor, lo que usted dijo, mire cómo esto, lo que usted dijo, pastor, es que me edificó, trajo. Yo digo, wow, yo ni siquiera sabía que eso que yo dije iba a traer eso. Como también pueden haber otras personas con malas intenciones que, mire lo que el pastor dijo, y que aquí, y lo pueden agarrar por otro lado. Pero esa no es mi intención. Mi intención es bendecir. Mi intención es llevar la palabra. Mi intención es que todos nos estemos preparando para el día del arrebatamiento. Que nuestros corazones estén puros. Que meditemos, que oremos, que pensemos, que leamos la palabra. Que nos metamos con el Señor. Que dejemos ya de tantas cosas que no edifican. Que busquemos al Señor. Hay hombres malos que desean el mal nuestro y el mal suyo. Por eso usted tiene que orar por ellos. Aún por nuestros enemigos Dios nos manda a orar. Imagínense, ¿cómo no vamos a orar por las autoridades? ¿Cómo no vamos a orar por lo que Dios ha delegado? Orar por los hermanos del consejo, en este caso los de nuestra iglesia, hermano Víctor, su esposa, hermano Kenia, hermano Rolando Roa, su esposa Leti, hermano Erwin Santizo, hermana Pati. Orar por ellos, bendecirlos, cubrirlos. Como seres humanos que necesitamos la ayuda y la oración. Y todos los hombres de Dios en todo el mundo. Cierre sus ojos y dígale, Señor, te doy gracias por los pastores que tú has puesto en todo el mundo. Señor, ayúdales. Son de carne y hueso. Somos polvo, somos barro. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas a cada uno de los consiervos, donde quiera que estén, para que la fuerza tuya y el poder de tu Espíritu esté con ellos. Siempre no nos abandones, Señor. Ayúdanos a llevar esa palabra, a estar sujetos a tu palabra, a la autoridad que eres tú, a nuestras autoridades, Padre. En el nombre de Jesús. Bendecimos las autoridades gubernamentales también, Señor. Tú los pusiste y tú nos dijiste que oráramos por ellos. Y te pedimos que tú los ayudes, porque al fin de los tiempos tú los vas a juzgar a todos, Señor, sus obras que hicieron. Te pido por mis hermanos, para que esta palabra hoy haya edificado su vida y para que nos amemos, para que nos respetemos unos a otros, para que te busquemos, para que estemos con nuestros corazones limpios, Señor. Perdónanos si hemos ofendido a alguien, perdona nuestras ofensas, perdona, Señor, lo que tal vez no hemos hecho bien. Ayúdanos a mantenernos firmes y hacer las cosas correctas, a que no doblemos rodilla delante de nada que no seas tú. Que aunque vengan leyes, Señor, con decretos fuertes, si no son principios de tu palabra, no los obedeceremos. Y ayúdanos, Señor, a guardar nuestra vida para ti, a obedecerte a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a cada hermano, cada matrimonio, bendigo sus vidas espiritualmente, económicamente, físicamente. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo las familias. Te ruego, Dios, que nos ayudes a cada momento, a cada instante. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos y bendecimos las autoridades que hay, los presidentes. Ayúdanos en estas elecciones. Todo lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo esté con ustedes. Día de mañana, miércoles, recuérdense, tenemos coinonía a las 6. La prédica el jueves igual.
viernes y el sábado, el domingo los cultos. Así que les pedimos que estemos en esa comunión. Busque cómo buscar a Dios, cómo acercarnos más a Dios, cómo conocer más a Dios. Que Dios nos guarde, hermanos. Les amamos y agradecemos sus oraciones. Estemos orando por mi hermano Paul Nufio, por favor, por Ramón Peralta, por hermano Juanito, mi yerno Lima, que están con el virus. Oremos para que el Señor les dé esa fortaleza que necesita. Y por los que usted también conoce, que tal vez no saben otros que tal vez puedan tenerlo, también oramos por ellos para que el Señor los saque pronto de ahí. En el nombre de Jesús, que Dios nos guarde en este tiempo, en estos meses que vienen. Estemos en comunión, preparados, en el nombre de Jesús. Recuérdese, Cristo viene pronto. Bendiciones.